Tenemos ahora nuestro segundo invitado del día de hoy, el placer de presentar al doctor Ernesto Selman. Él es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con maestría en Manejo de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia, en Nueva York. También realizó posgrados en Finanzas Internacionales y Evaluación de Proyectos en la Universidad de Georgetown y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional, respectivamente. También ha trabajado como consultor en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y también director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, vicepresidente administrativo y broadband en Centennial Dominicana, asesor económico del gobernador del Banco Central de la República Dominicana y director general de Nexus RD. Como vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, lidera el único centro de pensamiento e investigación económica en la República Dominicana que promueve una sociedad libre y próspera basada en el trabajo, la ética y la libertad económica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Con esa introducción muy bien. Sacaron todo ahí. Muchas gracias. Dejamos muchísimas cosas. Recortado página, doctor. Muchas gracias, sí, muchas gracias por la invitación realmente. Bueno, Ernesto, nosotros estábamos detrás del CREES hace mucho para que la gente conozca más del CREES y sepa qué es lo que hace. Dicen, hablan ahí de un grupo de pensamientos, un grupo de que prepara proyectos de país y entonces vemos la composición del mismo CREES y aparecen todas las personalidades empresariales que son del CONEP o de la IRD y en sentido general y muchos técnicos además. Vamos a comenzar. ¿Qué es CREES? CREES es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Es un centro de pensamiento e investigación económica que trata sobre políticas públicas, básicamente. No es una consultora financiera, privada, ni mucho menos, sino que solo se enfoca en políticas públicas. Entonces, CREES es un centro independiente de los gremios empresariales, de partidos políticos, etcétera. Y entonces, en este sentido, lo que busca es, y tiene dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, hace investigación, análisis y propuesta de políticas públicas, y aquí en algún momento hablaré de ya lo que hemos hecho, y por el otro lado, hacemos educación económica y promoción de las ideas de la libertad económica. Y en ese sentido hacemos seminarios, talleres, conferencias, y básicamente estas son las dos grandes líneas de trabajo del CREES como Centro de Pensamiento e Investigación Económica. En este sentido, nosotros ya hemos propuesto al país un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, pero además propusimos un proyecto de ley de reforma integral al Código Tributario y que esas dos leyes formarían parte o formarían lo que es el pacto fiscal. Y en este sentido hemos estado promoviendo, hemos hecho conferencias en este sentido, divulgando de qué se tratan estos proyectos de ley. Incluso el proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal se discutió en la Cámara de Diputados, se sometió a la Comisión de Deuda Pública donde se discutió y eso todavía entonces estaría pendiente su nueva discusión para su eventual aprobación, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que el pacto fiscal debe estar sustentado en una ley de responsabilidad fiscal. Ernesto Selman es el vicepresidente ejecutivo del CREES, o sea, el principal ejecutivo. El principal ejecutivo. Entonces, ¿cómo tú hablabas de los miembros de CREES? Si bien tiene miembros que son socios de gremios empresariales, CREES se maneja de manera independiente de los gremios empresariales, en el sentido de que tiene su propia agenda de investigación, de análisis, de propuesta de políticas públicas, y en ese sentido ese fue el objetivo principal de estos grupos de emprendedores que en el inicio tenían, creo que la historia de CREES tiene mucho que ver con las políticas públicas de la República Dominicana, porque esto se forma y la idea de formar un centro independiente de investigación se hace básicamente primero por el debate económico. En algún momento
se percibía que no habían muchas voces disidentes hablando de manera objetiva o diferente a lo que se estaba planteando desde las esferas públicas. Y en este sentido, entonces, los emprendedores dicen, mire, tenemos que ver si podemos introducir algo nuevo que haga análisis independiente, pero además porque las políticas públicas desde el año 2000 en la República Dominicana se han tornado más populistas, clientelistas. Vemos cómo el Estado ha vuelto a retomar actividades en la economía que todavía y vuelven a distorsionar la asignación de recursos. Por ejemplo, el tema eléctrico volvió con mucha fuerza después que se reestatizaron y los subsidios eléctricos se han incrementado sensiblemente. Pero además vemos cómo los déficits fiscales hoy, desde el año 2002 para acá, 2001 para acá, son la regla y no la excepción. Es decir, hemos tenido déficits fiscales, altos déficits fiscales, desde el año 2001 para acá, todos los años con excepción de un año. Pero reglas nada más no en Santo Domingo, no en República Dominicana. ¿Perdona? No nada más en República Dominicana. Hay déficit fiscal casi en todos los países. Después de la crisis, exacto, se asumió una política expansiva. Nosotros venimos del 2001 asumiendo esta política. Y con la crisis se ahondó el problema, y con la crisis interna. Luego viene la crisis internacional, y ahí fue que entonces tanto el país como los organismos internacionales... La crisis interna es la del 2003. La del 2003-2004, claro. Y luego, el 2007 es el único año que ha habido un presupuesto equilibrado. Y eso ha implicado que la deuda se ha multiplicado más que por 7 en la República Dominicana en los últimos 15 años. Entonces, esos son de los factores que hicieron que este grupo de emprendedores dijera, miren, vamos a ver si hacemos un instrumento institucional que pueda proponer políticas públicas alternativas que pueda promover la generación de riqueza, la generación de empleo y que mejore la calidad de vida de los dominicanos. Licenciado, usted habla de investigación, habla de que también se pueden hacer informes técnicos, ese es el fin de ustedes. Y nosotros vemos, por ejemplo, que el CONEP, la ARD, defienden posiciones de sus miembros. Como debe ser. Como debe ser. La FINJUS, que es una institución un poco más parecida a lo que debe de ser la CRES, pero en el área jurídica, así es, nos decía el doctor Castaño que no importa quiénes son sus miembros o sus directivos, pero que sus opiniones, los técnicos que están adentro deben emitir opiniones técnicas. Ellos no salen a defender en la opinión pública la posición necesariamente ni de las personas que lo patrocinan ni de sus miembros, sino las consideraciones jurídicas, legales, que den los informes que ellos tienen, sobre todo de políticas públicas. En el caso del CRES, ¿cómo funcionan estas opiniones? Exactamente como lo describió Servio Tulio, en el sentido de que sí tienen miembros que son emprendedores, son empresarios, que podrán ser miembros de otras asociaciones empresariales, pero aquí yo pienso que debemos diferenciar bien para que su público comprenda bien lo que es un gremio empresarial y lo que es una institución como esta, un centro de pensamiento e investigación, como CRES, como FINJUS, que están viendo los temas desde el punto de vista técnico, objetivo, y por eso dije que son independientes de intereses, porque claro, una cosa no puede ser independiente es decir, necesita financiamiento, general, claro, y esto viene con donaciones, claro, pero eso no quiere decir que eso comprometa los análisis, las propuestas que hagan estas dos instituciones. Bueno, estoy hablando por CRES, estoy siguiendo la línea de pensamiento que hablaste de Servio Tulio. Entonces, sí, se reciben donaciones, pero aquí vuelvo, la diferencia de un gremio empresarial, el gremio empresarial es una organización que se inicia y se le da seguimiento para defender los intereses de sus miembros. Ese es el objetivo de un gremio empresarial, un gremio de trabajadores. Los gremios están para defender los intereses de sus miembros y para eso se forman. El papel del centro de pensamiento, que todavía en nuestro país
son organizaciones incipientes, ¿verdad? Sí, que bueno, Finjus ya se ha consolidado, creo, me parece que CRES también en poco tiempo ha podido ganar un espacio, pero son organizaciones independientes de los intereses políticos, partidarios, de intereses, esa es su función. Si no cumplen esa función, no tienen ninguna credibilidad. Sí. Independiente de intereses particulares, de grupo empresarial o de personas en particular. Y esa es la misión real de un centro de pensamiento e investigación que, de nuevo, es muy diferente a la misión de un gremio empresarial o un gremio de cualquier tipo. Ernesto, el CRES, con esa política, lógicamente, con sus técnicos, sus profesionales calificados, pensar, desarrollar y presentar al país acciones de futuro. Creo que el primer proyecto fue la reforma fiscal integral, si mal no recuerdo. Creo. Sí, están 2 proyectos de ley que presentamos a la sociedad. Correcto. De responsabilidad Eso y transparencia fiscal. Bueno, eso fue para la campaña del año 2012. Los candidatos se comprometieron, todos, a que iban a hacer una reforma fiscal integral. Porque estamos acostumbrados del año 1992, que fue donde se hizo una reforma realmente integral, a hablar de reforma, pero siempre lo que se ha hecho es parcho, como le llaman, sí, cambios. Y ustedes presentaron un proyecto interesante, inclusive está en la página web todavía. Sí. Y trabajó ahí un buen técnico, que ahora mismo es viceministro, Magín Díaz. Sí, ese fue en el año 2012. Correcto. Más recientemente presentamos ya como proyecto de ley, en aquella ocasión fue una propuesta. Sí, pero entonces la pregunta es la siguiente. El gobierno entró, el Danilo Medina, PLD, y se habló de la reforma y al final hicieron cambios, parchos, vamos a decir así. Otro parche. Otro parche. Entonces, hubo decepción del CRES con lo que realmente propuso, porque hubo una verdadera propuesta económica, técnica, bien planteada. Y la discutimos nosotros muchísimas veces. ¿Cómo se sintió el CRES? Y además, explíquele al país qué es lo que es realmente una reforma integral. Sí. Bueno, en ese momento, estos centros de pensamiento, bueno, los que trabajan aquí en este tipo de instituciones tienen que tener claro que los cambios de políticas públicas no vienen de la noche a la mañana. Y que la mayoría de las veces, si no siempre, por no decir siempre, estos procesos de cambios de políticas públicas conllevan un periodo de concientización, de que se sepa cuál es el problema y la gente lo pueda entender en sentido general, para entonces proponer y ya se adopte un cambio en la política pública. Nosotros presentamos esta propuesta, pero nosotros no nos desmayamos en el sentido de que se aprobó en el 2012, entonces, a final del 2012, este nuevo parche, digamos, veo que fue el parche más grande que se ha hecho, en el sentido de que ha sido el incremento de impuestos más importante en la época contemporánea de la República Dominicana. Pero eso no nos quita... No desmotiva. No desmotiva, porque esto es un proceso y hay que entenderlo como un proceso. Y además es que la necesidad de reformar esto, la sociedad en su conjunto tuvo claro de que hay que hacer algo en el tema fiscal, porque cuando lo ves en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se introduce un artículo que habla de una reforma integral sustentada en una ley de responsabilidad fiscal, es porque ya la sociedad se dio cuenta, primero, de que no podemos seguir endeudando al país, al Estado Dominicano, como lo venimos endeudando, que de nuevo en menos de 15 años se ha multiplicado más que por 7 la deuda pública. Por otro lado, estamos claros de que tenemos un sistema tributario que está incentivando la informalidad y que tienen unos niveles de impuestos que está penalizando la creación de riqueza, y eso penaliza la creación de empleo y el nivel de vida de los dominicanos, porque la estructura interna se hace mucho más costosa por los impuestos internos que en otros países, y eso le quita competitividad. Entonces, ya con esos dos temas, estamos claros de que hay que hacer un cambio. Cuando se hace ese cambio, ya es una cuestión de la economía política, del desenvolvimiento de los grupos empresariales, el gobierno, de la interacción entre los diferentes grupos en la sociedad, que en algún momento se dirá, mire, aquí hay que hacer algo, porque ya no se aguanta más. Y ese momento va a llegar.
Entonces por eso nosotros estamos muy tranquilos. Nosotros presentamos nuestras propuestas, la última, ese fue el primer ejercicio de presentar una reforma. Luego lo que hicimos fue, en lugar de hacer una propuesta, lo que hicimos fue 2 proyectos de ley específicos que serían las 2 patas del pacto fiscal. De nuevo, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal y una reforma integral al Código Tributario que preparamos con don Francisco Canaguate, quien fue el promotor del Código original del año 1992. Es correcto. Y uno de los mejores técnicos en impuestos. Y quien es un maestro de maestros en temas de impuestos en la República Dominicana. Sus libros se estudian en la universidad. Él ha sido catedrático durante toda la vida y con una experiencia en temas impositivos que nadie o muy pocas personas podían tener en nuestro país. Además, colega mío, contador público autorizado. Así mismo es. Y con él hicimos esto. Y bueno, la reforma trata esto más bien de simplificar los impuestos, bajar tasas y de hacer de alguna forma que promueva la actividad económica, la creación de empleo, pero además que deje de incentivar esa informalidad que es creciente en nuestro país. Bien, conversamos con el licenciado Ernesto Selman, economista y vicepresidente regional del Centro de Estrategias Económicas CRES. Después de la pausa vamos a hablar de deuda pública y de la recompra de la deuda por parte de la República Dominicana. Muy bien. Licenciado, nosotros no somos economistas y vemos y nos gustan muchísimo estos temas. Nosotros le preguntábamos a otros economistas, también hablé de este tema con la licenciada Germania Montaz aquí, y estoy haciendo mis propias conclusiones en este sentido, porque creo que es lo que le interesa realmente a los televidentes, no al pueblo dominicano. Usted habla de que la deuda de la República Dominicana en los últimos años se ha multiplicado por 7. Más que por 7. Sí, más que por 7. Bien. Entonces, háblenos un poco del comportamiento de la deuda. Yo no sé si yo soy loco, que los presupuestos dominicanos todos los años se hacen con una deuda incluida. Sí, yo no sé nada, entonces se cumple el presupuesto. No, pero hablamos claro. Eso es como que usted me diga a mí que yo voy a ir a calcular todos los meses que yo voy a gastar en mi casa 100,000 pesos, pero calculando que yo gano 75 y endeudándome con 25. Entonces, así es. Explíqueme cómo es que un presupuesto se hace, entonces, que el país crece, que la macroeconomía, la economía creció un 7%, pero yo me estoy endeudando, yo no estoy entendiendo nada de esto, y se multiplica por 7 el tema de la deuda. Entonces, que yo sepa, mi economía no crece. Si yo me estoy multiplicando por 7, pero yo no he crecido 700% en 10 años, hablen un poquito de eso. Y para colmo, entonces, tengo que comprar, una medida buena es comprar mi propia deuda. Que nosotros venimos hablando de eso, de comprar la deuda de Petrocaribe hace años, y por lo menos tenemos una medida saludable en la que el país, ¿qué logra? Poder ayudar a mejorar nuestra relación de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, comprando una parte de nuestra propia deuda con descuento. Claro. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Porque nosotros no entendemos nada. Economista, ¿eh? Vamos, no, ya él avanzó el tema, así que ya él está más informado que cualquier economista en dado caso, ¿verdad? No, yo pienso que sería interesante hacer un paralelismo entre cómo funciona el Estado desde el punto de vista financiero, gasto, ingreso, deuda, y hacer un comparativo con una persona, vamos a decir así. Bueno, lo que ha sucedido es que el Estado Dominicano ha estado gastando más de lo que ingresa. Cuando usted gasta más de lo que ingresa, usted busca cómo financiarlo, con deuda, con la tarjeta de crédito. A eso se llama déficit. El déficit es cuando usted gasta más de lo que usted ingresa. Usted tiene un déficit. Y ese déficit hay que financiarlo de algún sitio. Hay que buscar un préstamo. Hay que buscar un préstamo. O un regalo. Porque como usted dice. Una donación. O buscar donaciones. Pero es que incluyendo las donaciones, te queda todavía muy corto. Sí, claro. Entonces, vamos a decir en el ejemplo que decía. Usted gasta 100,000 pesos. Pero sus ingresos son 75. Hay 25 que hay que buscar para financiar. 75 incluyendo donaciones. Hay que buscar 25 para financiar. Perdón, brevemente. En el caso de la persona puede ajustarse. Y decir, bueno, voy a gastar 75 entonces. El Estado también. Pero el Estado es más difícil.
por los compromisos sociales. Pero entonces vamos entonces a ver las consecuencias más adelante. Okay. Vamos en el proceso todavía. Estamos gastando más de lo que ingresamos. Y ese gasto mayor hay que buscar deuda para financiar ese gasto. Igual que en la persona. Ahora bien, ¿de qué se trata su gasto y para qué usted se está endeudando? Esa es otra pregunta muy importante desde el punto de vista del Estado y como persona. Porque si usted como persona... Para comprar una plasma o un terreno. Ajá. O para comprar una maquinaria para hacer algo que usted va a vender. O para un viaje de vacaciones. O para un viaje de vacaciones o para una fiesta. Usted se pudiera estar endeudando para hacer fiestas. Exacto. Y usted se pudiera estar endeudando para irse de vacaciones. Sí. Es un paralelismo con endeudarse para subsidios, en el caso del Estado, o endeudarse para mayor gasto de la nómina que no trae nuevos servicios públicos ni mejores servicios públicos. Puede estar gastando más en bienes que el Estado puede estar comprando que no son realmente productivos o que no está dando algún beneficio adicional. Entonces, usted puede estar creciendo, usted puede estar creciendo endeudándose. El crecimiento de la República Dominicana que se ha presentado está muy sustentado, no del todo, pero muy sustentado en cada vez mayor deuda pública. Igual usted como persona, usted puede realizar muchas actividades mientras usted pueda alcanzar y endeudarse y hacer nuevas cosas mientras usted puede endeudarse. Lo que pasa es que llega el momento que los que le prestan la plata le dirán, bueno, está muy bien, sus vacaciones, yo veo en todas sus páginas, en su Facebook, todas esas fotos muy bonitas, usted la fiesta que usted está haciendo todos los meses queda muy bien. Otra cosa, usted puede estar financiando su luz eléctrica y su gasolina, por ejemplo, endeudándose, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces no tiene sentido tomar deuda de largo plazo para pagar su gasolina y su electricidad. Doctor, lo que usted nos está diciendo es que el país debe de endeudarse en cosas que les retornen al país. Primero, ayúdenos un poquito. Si hay que endeudarse, la deuda debe enfocarse en inversiones productivas, principalmente del Estado, yo diría infraestructura. Hoy día no, desde hace 4 años hemos estado asumiendo nueva deuda para pagar intereses de deuda vieja. Como persona, como empresa y como Estado, esto debería ser una señal de alerta temprana de que hay algún problema que hay que ir corrigiendo. Porque cuando usted se tiene que endeudar nueva deuda para pagar los intereses de la deuda vieja, usted tiene problemas ya. Sí. No importa que sea persona, Estado, empresa. Entonces en algún momento va a haber algún tipo de corrección que eso va a haber que corregirlo y es mejor corregirlo ordenadamente que no venga de sorpresa una corrección no deseada y eso generalmente no queda muy bien los países que asumen esta política de deuda más deuda más deuda y deuda para pagar incluso intereses de deuda vieja. Ahí hay un tema que debemos atacar. Doctor, nos quedan 2 minutos de programa y quiero, háblenos un poquito del tema de la deuda, de la recompra de la deuda por parte de la República. ¿Fue una buena medida? ¿Es una medida saludable? Desde mi perspectiva es una medida saludable, no solamente desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista geopolítico. En Venezuela, como saben, hay un régimen cuasi dictatorial, donde las decisiones no se están tomando de una manera racional, están un grupo muy pequeño de personas sustentando el poder político a base de fuego y amenaza de fuego, y desde el punto de vista geopolítico me parece que fue una buena decisión, pero incluso desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, era una deuda de 4.000 millones de dólares, sí tenía unos plazos y unas tasas de intereses preferenciales, pero lo que hicimos fue que redujimos en más de 50% el monto de esa deuda y nos quedamos con una deuda, sí, de menor plazo, con tasas tipo de interés un poco más alto, pero ya con un descuento de un 52% desde el punto de vista financiero, es muy beneficioso,
Así que me parece que sí, que fue una buena decisión. Lo que pasa es, ¿para qué y por qué? ¿Para qué? Para endeudarnos más. Para endeudarnos más, para poder emitir nueva deuda, que es justo. Bueno, pero si a los 2 si meses como, se emitieron 1.000 millones adicionales. Sí, pero si como quiera tenemos que endeudarnos según el presupuesto. O sea, aquí lo que se habla es de que es normal. El otro día aprobamos unos bonos en el Congreso, vimos que fue una aprobación. No, eso estaba en el presupuesto. O sea, eso como que... Sí, porque cuando usted aprueba el presupuesto con un gasto mayor que el ingreso, obligado usted tiene que aprobarla, ¿cómo financiar eso? Para balancearlo. Porque entonces usted le amarra las manos y los pies al gobierno. Ahora bien, lo que deberíamos es reformar, y esto es parte de lo que hemos estado proponiendo, reformar el proceso presupuestario desde su origen, desde su formulación, de forma tal que los presupuestos tengamos alguna visión de cuándo vamos a tener presupuestos equilibrados, porque hoy día no vemos cómo es interesante lo que dice Ernesto, y debemos tratarlo en un programa más adelante, porque cuando trajimos al director de presupuesto aquí hablamos del tema, y hablamos de los déficits y de las leyes que amarran el presupuesto, de una forma u otra. Pero en el caso de la deuda de Petrocaribe, no siempre encontramos un país con un problema. En el caso de una oportunidad, o sea, la oportunidad, es una oportunidad única. Una oportunidad única. Encontrar un problema como ese. De un país donde tiene una crisis. Sí. El Bolívar, por ejemplo, pasó del 70 del año pasado a 400 hoy día. A 400. Es decir, que es una fácil, es una locura. Crisis, sí, pero, doctor, una crisis madura. Muy madura. Ya muy madura. Ya muy madura. Usted tiene que volver a hacer vamos a hablar de otro tema, o de estos temas más, de forma más profunda, porque yo sigo sin entender. Tú hablas de que el año pasado el dólar estaba al 44 cuando se aprobó el presupuesto, y el presupuesto dominicano se aprobó al 46, y estamos al 45 todavía. O sea, ya sabemos cómo vamos a terminar. Proyección de futuro. Marcel. No, mire, ya para cerrar, sí. Mientras nosotros podamos seguir emitiendo deuda en los mercados internacionales y puedan seguir entrando estos dólares, artificialmente vamos a seguir creciendo, artificialmente vamos a mantener este tipo de cambios, y hasta nuevo aviso, ese es lo que se ve en el panorama. Oye, artificialmente vamos a hacer tal cosa, artificialmente vamos a hacer tal cosa. Pero ¿es así? Sí. Artificialmente. Mañana vamos a hacer el cuento de realmente y virtualmente. pero realmente hay confianza, de una forma u otra hay confianza en el país. Sí. Principalmente cuando los inversionistas están viendo el desastre que hay en Latinoamérica. Exactamente. Vamos entonces a agradecerle su presencia, doctor Ernesto Selman. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros continuamos. Bye bye.